Buen día. Celebramos hoy, 2 de agosto, un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires, suceso ocurrido en 1806. Sabemos que el 25 de junio de 1806, 1500 ingleses desembarcaron en la costa de la actual ciudad de Quilmes con el fin de invadir Buenos Aires al mando del general Bedford. Cuando las tropas británicas cruzaron el riachuelo, a partir de ese momento, Buenos Aires quedó bajo gobierno inglés durante casi 2 meses. El virrey Sobremonte decidió retirarse a la ciudad de Córdoba. Este gesto ha sido muy criticado hasta el día de hoy, especialmente por historiadores porteños, pero en realidad no hizo nada más que cumplir lo que estaba previsto en las disposiciones de la época. Retirarse para no dar lugar a una conquista absoluta y la destrucción de la posesión española en América. El virrey Sobremonte en Córdoba inmediatamente instaló allí la sede provisoria del virreinato del Río de la Plata y comenzó en una carrera frenética a formar un ejército que llegó a tener 3.000 hombres con la intención de recuperar Buenos Aires. No llegó a tiempo, pero esas tropas sí llegaron a combatir en Uruguay. Mientras tanto, en Montevideo, el capitán de navío Santiago de Liniers organizó la fuerza para reconquistar Buenos Aires, saliendo el 3 de agosto y llegando el 10 de agosto a la zona de los corrales de Miserere. El 12 ya entraron en plena ciudad, en el centro de la ciudad, y en poco tiempo lograron la victoria, pues los defensores del fuerte tuvieron que ser obligados a rendirse. Liniers deja escrito en su parte de guerra una frase que conviene recordar. Luego que acampé en las inmediaciones de la ciudad, se agolparon las personas de menores conveniencias con municiones de boca para subsistencia de la tropa, caballos, monturas y carros para el bagaje. Pidieron armas hasta los niños. Se incorporaron al pequeño pie de ejército de Montevideo. Se unieron a los miñones en las guerrillas de las calles 2 días antes de la acción decisiva y entraron en ella cargados con la artillería sin excepción de edades, acompañados de una mujer varonil con un denuedo superior a todo encarecimiento y una alegría, presagio de la victoria que ganaron con su sangre. Aquella multitud de pueblo que se me agregó en el corto tránsito de los mataderos de Miserere al ventajoso punto del retiro, ocupado con denuedo, me facilitó derrotar y amedrentar al enemigo. Vale recordar esta fecha, sin la cual no existiría la Argentina de hoy, es decir, que en cierto modo podemos decir que este hecho de la reconquista de Buenos Aires tiene más valor para el futuro que la misma Revolución de Mayo. Y conviene recordar este acontecimiento en el día de hoy, cuando existe evidentemente en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino y una falta notoria de interés por la acción cívica. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud y para que se cumpla un anhelo de la oración por la patria, que es el compromiso por el bien común. De ahí entonces la importancia de conocer la propia historia nacional, pues como enseña el profesor Guido, cada cual es lo que ha sido. Condición indispensable para asumir la propia realidad es, por consiguiente, el juicio recto sobre el pasado. Es la única base posible para una rectificación o ratificación de intenciones y conductas, evitando las ilusiones y los complejos. La reconquista que se conmemora hoy
es ocasión propicia para reflexionar en profundidad sobre los problemas argentinos y la mejor manera de superarlos en el futuro. Pero debemos, como siempre, tratar de precisar los términos. Cuando hablamos de la Argentina, debemos saber a qué nos referimos: ¿a la nación o al Estado? Si se toma la expresión nación argentina como equivalente a Estado argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el rey, que estaba preso de Napoleón, reasumiera su corona. En efecto, según consta en las actas del Cabildo, al asumir sus cargos los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, el presidente, Saavedra, hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los santos evangelios, prestó juramento de desempeñar lealmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar las leyes del reino. El Estado argentino solo surgiría 6 años después, con la Declaración de Independencia. Por otra parte, si se toma la expresión nación argentina en su sentido sociológico, como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio, poseen características comunes y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas, ya estaba consolidada antes del 25 de mayo. A partir del 29 de junio de 1550, con la fundación de la ciudad de Barco, la actual Santiago del Estero, comienza la lenta formación de nuestra nación. La nacionalidad argentina entonces preexiste al Estado. Por otra parte, consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas quedó en evidencia que la Argentina como nación ya estaba consolidada. Podemos mencionar algunos aspectos que lo corroboran. En primer lugar, existía ya en el territorio del virreinato del Río de la Plata mayoría de criollos, algunos de los cuales, como Saavedra y Belgrano, integrantes de la primera junta, desempeñaban funciones públicas de importancia. Existía, como lo demostró el sociólogo Terrera, una cultura propia argentina, que para 1750 tenía características propias y definidas. Agrega el sociólogo Puigó, varias circunstancias facilitaron esta paulatina y coherente asimilación que culminó en una integración social, reconocible fácilmente a mediados del siglo XVIII. Por otra parte, no existían tropas profesionales en número suficiente para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicias criollas y de los vecinos, que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva de los criollos de combatir revela un pueblo con identidad propia, que asume la defensa de su tierra pese a la ausencia del virrey. Las invasiones inglesas entonces fueron la base de la Revolución de Mayo de 1810, ya que la reconquista y triunfo de las improvisadas fuerzas criollas sobre las aguerridas, disciplinadas y veteranas tropas de Albión le dio a los hombres del Plata un sentido de su valía, de su capacidad de resolver problemas por sí mismos. Por esto, si queremos fijar en una fecha la vigencia de la nacionalidad argentina, la que podría corresponder es la del 12 de agosto de 1806, cuando se produce la reconquista de Buenos Aires. Como expresa Francisco Ramos Mejía en carta a Manuel Mantilla, ¿cómo la patria argentina ha nacido recién el 25 de mayo de 1810? ¿Cree usted que Saavedra y los patricios y arribeños son menos argentinos peleando contra los ingleses en las calles de Buenos Aires, pidiendo a la primera junta aquel, muriendo en Salta estos? Desde el comienzo de la vida independiente, el Estado argentino fue el marco formal de una sola nación, por lo que ambos aspectos mencionados están estrechamente vinculados. Con respecto al héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers,
no podemos olvidar que muere en trágicas circunstancias en nuestra ciudad de Córdoba. Se plantea a Liniers un dilema moral, puesto que, siendo francés de nacimiento, él había jurado lealtad al rey de España. Y esto no fue algo personal o como alguno puede pensar, unos tantos militares de la época que se vendían al mejor postor. Esto fue consecuencia de la alianza de las casas reales de Francia y España que se hallaban unidas por los llamados pactos de familia. Por eso conviene recordar la presión que sintió de sus amigos, de muchos que lo admiraban, Santiago de Liniers, cuando tomó la decisión, concorde con la decisión masiva de las autoridades de la provincia de Córdoba, de desconocer la autoridad naciente de la Junta de Buenos Aires. En una carta a su suegro, Martín de Sarratea le explica: como yo, un general, un oficial que en 36 años he acreditado mi fidelidad y amor al soberano, quisiera usted que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia, quedando indiferente en una causa que es la de mi rey, que por esta infidencia dejase a mis hijos un nombre hasta el presente intachable con la nota de traidor. Queda entonces explicada el motivo de su actitud. Pero hay otro aspecto que nos parece interesante recordar, es poco conocido, y es la visión que tuvo una monja de clausura que vivía en esa época en el monasterio de las Teresas de Córdoba. Nos referimos a Sor Lucía del Santísimo Sacramento. Esta monja escribió una autobiografía con el título de Amores de Dios con el alma, por mandato de su confesor, que obviamente consideró necesario hacer conocer lo que había ocurrido, pese a tratarse de una revelación privada. Comienza la hermana Lucía relatando la consternación que reinaba en el convento por la presencia de la ciudad, de la tropa que había llegado para detener a los que consideraban legítimos funcionarios, respetables por sus virtudes y considerando que la justicia les pertenecía en el conflicto desatado. Procuraba esta monja ayudar en la emergencia con la oración continua, rezando en una ermita que estaba ubicada en la torre del convento. Al cabo de 3 días dedicada a este menester, se encontraba en el coro de la comunidad cuando tuvo una visión a modo de sueño. Pero ella percibía que no se trataba de un sueño, porque ya en el pasado le había ocurrido algo similar. En esta oportunidad vio que las personas que estaban siendo buscadas habían fallecido. Menciona quiénes eran: el señor don Santiago de Liniers, el señor gobernador Concha, el señor coronel Santiago Allende, el señor teniente Victorino Rodríguez, el señor tesorero, dice, que no sé su nombre y apellido. Motivada por la compasión y sabiendo que es Dios que le notifica este suceso, en diálogo con el Señor le dijo que los descendientes de estos señores quedaban huérfanos, recibiendo la respuesta de él, que cuidaría de ellos. Se preocupó también por sus mujeres, destacando que quedarían en situación de riesgo, ya que eran jóvenes. Pero el Señor le aseguró que las guardaría, agregando que los muertos eran mártires. Sor Lucía, sorprendida, le pregunta cómo podían ser mártires si no morían por la fe, escuchando que eran mártires por la justicia. Así se llamarán, pues lo son de verdad. La hermana quedó con una sensación de paz y de certidumbre con respecto a lo que había visto. Aprovechó un momento de descanso para comunicar a sus compañeras del convento lo que había visto y escuchado el día 6 de agosto. Ellas consideraron que era un desvarío suyo
y que lo relatado no había ocurrido. Sin embargo, el día 26 de dicho mes se supo el fusilamiento de estas personas que ella había percibido en su sueño. En otra comunicación con Dios, él le mostró parte de la gloria de que gozaban las armas de los mártires fallecidos, explicándole por qué cada uno se había hecho merecedor de esa corona. Con esta anécdota verídica y que consta en los escritos de la época, que han sido recopilados, bueno, terminamos este brevísimo comentario para que recordemos siempre este hecho de la reconquista de Buenos Aires que nos ha permitido hoy todavía ser un país con libertad. Les agradezco la atención y los invito para el día 17 de agosto que haremos un homenaje al general San Martín. Muchas gracias y hasta entonces.